Hola, ¿me escuchan? Alguien que me diga si me escuchan. Sí, sí, yo escucho Sí, bien. se escucha bien. A ver, ahí está. Perfecto, bien. No sé quién está de anfitrión, a ver si yo... puedo compartir. Bien, perfecto. Genial. Así comparto. ¿Cómo están? Bueno, me voy a presentar. Yo soy Fernanda Saumel, María Fernanda Saumel, soy adscripta en la comisión 3, junto con el doctor Fisore, que es el adjunto, y Lisandro Martínez, el doctor Lisandro Martínez, que es el otro adscripto que tendrán clases el día viernes. Somos 85 anotados, acá estamos que veo que hay 46. La idea es un poco hablar, vamos a hacer parte de la bolilla 2, ustedes ya estuvieron viendo con el doctor Fisore una introducción, se presentó la materia y además vieron una introducción de todo lo que es el tema conceptual de la pena, las justificaciones o las posiciones que hay. Seguramente, generalmente cuando uno habla de el significado o las justificaciones de las penas, genera un debate y de hecho todavía existe el debate de muchos años porque, bueno, todavía nadie se pone de acuerdo y hay distintas posiciones. Pero ustedes tienen que saber más o menos cuáles son las teorías que rigen para justificar la imposición de una pena, ¿sí? ¿Ustedes qué estuvieron viendo? ¿De qué charlaron lo último? Porque ahora sí yo engancho para seguir. ¿Qué es lo que estuvieron? Alguien que me diga qué es lo que le quedó de la última clase con el doctor Fisore, qué es lo último que a ustedes le quedó conceptualmente sobre la pena. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Quién Arrancamos con habla? concepto de pena y Bien. arrancó, solamente nos mostró, no es que empezamos a desarrollar lo que son las teorías de la pena. Y después, Perfecto. bueno, el punto de vista, el absoluto y no, perdón, no me acuerdo, el absoluto y el relativo era. Las teorías, sí. No, las negativas, las teorías negativas, Las que negativas y dicen que las positivas, penas no perdón. tienen ningún tipo de justificación, que ahí están los abolicionistas, los radicales, los moderados, y después están las teorías positivas, que quiere decir, ¿cuáles son las teorías positivas? Que dicen que la pena tiene una justificación. Ustedes cuando estudian el derecho penal, que la idea del estudio del derecho penal es poder interpretar las leyes o darles herramientas para poder hacer aplicación de una ley. Una ley, en el caso de la ley penal, establece un supuesto de hecho que se considera para el Estado, los legisladores la han considerado que es una conducta conflictiva, que es una conducta que merece un tipo de sanción penal. Debido a que no hay otro medio, supuestamente, esta es una teoría, no hay un medio menos gravoso para poder mantener la convivencia social pacífica. Entonces se establece que, por ejemplo, bueno, el caso más extremo sería el homicidio, ¿no? El que matara a otro se establece como una conducta claramente que debe ser sancionada a los fines de mantener una pacificación y que todos no seamos agredidos por otros. Es la protección, y vamos entrando ya en conceptos los más importantes del derecho penal, es la protección de un determinado bien jurídico, que en este caso es la vida, la propiedad, ¿sí? La integridad sexual, digamos, todos bienes jurídicos que el legislador selecciona, por eso el derecho penal, otra palabra que vamos a introducir, es fragmentario, es decir, no protege todo, no protege o no intenta proteger todo, sino que elige determinados bienes jurídicos y determinadas conductas que las describe y a eso le impone, digamos, como consecuencia, una sanción penal que es la pena. Entonces ahí aparece la cuestión, el del porqué de la sanción penal. ¿Por qué castigamos? ¿Por qué imponemos una pena? ¿Cuál es la finalidad? ¿Hay una justificación? Bueno, y ahí aparece, ustedes háganse como un mapa mental, la primera clasificación, teorías positivas y teorías negativas. Las teorías negativas son las que dicen que no hay ningún tipo de justificación, la pena no tiene justificación, es un acto sumamente cruel, que no genera ningún beneficio, que no fomenta nada, que no asegura la paz social. Y en este lugar están ubicados los abolicionistas, ¿no? Los más radicales, como Neil Christine, cuando vean si van a criminología o sociología lo van a ver, o Guzman. Y después están los más moderados, que tienen que ver nada más una crítica que hacen, no por la existencia de que se imponga la pena como parte de un castigo, sino que hacen una crítica a una parte de lo que implica la ejecución de la pena, que es
la ejecución en el medio carcelario, hacer una crítica del ámbito carcelario, de dónde se debe cumplir la pena, que no sirve, que, digamos, genera un deterioro de la persona, que genera un estereotipo, construye una subjetividad devaluada. Esos son los abolicionistas moderados. Y ahora, retomando un poco lo que hablaba el doctor Fisore, el profesor, vemos las teorías positivas. ¿Qué quiere decir? Que son aquellas que refieren que sí hay una justificación, ¿sí? Y ahí un poco, como contaba el compañero, están las que dicen, bueno, tienen, digamos, una justificación desde un punto de vista de las teorías absolutas y las teorías relativas. Ahora la voy a compartir, espere que vamos a compartir. Ustedes vieron esto, ¿no? ¿Esto se los mostró el doctor? ¿El profesor? Alguien que me conteste. Sí, profesora, sí. Sí, bueno. Esto, arriba están las teorías positivas, arriba están las negativas. Esto es fundamental, que es lo que es la base, lo sustancial del abolillado. Que ustedes entiendan, después que ustedes lean o estudien este tema, vuelvan al cuadro, les van a ubicar los conceptos en la cabeza. ¿Sí? Se van a dar cuenta. Las teorías positivas justifican y refieren de que las penas tienen una justificación. Y hay distintas justificaciones, y ahí se diferencian. Están las absolutas, que son las retributivas, ¿no? La ley del talión, un mal por otro mal, ¿sí? La pena tiene una justificación, ahora la vamos a ver en sí misma. Y están las relativas, ¿sí? Las relativas tienen un deseo, una pretensión de que cuando se impone la pena, ¿no?, a una persona que se comprueba que cometió un hecho delictivo, tiene una finalidad de prevención, ¿sí? De que se vuelvan a cometer esos otros hechos delictivos. Si es general, la prevención está dirigida a la sociedad en general, ya sea como intimidación o amenaza, ahora vamos a ver las dos suposiciones, es decir, se castiga a la persona que cometió el hecho delictivo, pero la idea es que se quiere mandar un mensaje a toda la sociedad, diciéndole, si ustedes vieron cómo es esto es una ecuación, vos cometes un hecho delictivo, esto es en lo ideal y teórico, chicos, estamos hablando de eso, para los conceptuales. Cometes un hecho delictivo, te imponen una pena, así que la idea es disuadir de que vuelvan a cometer y mostrar cómo funciona el sistema penal y que claramente mantengamos y respetemos las normas para mantener la paz. Y la prevención especial, lo que trata de prevenir es que el sujeto, la persona que está sancionada o acusada, imputada de un hecho delictivo, no vuelva a incurrir en la misma conducta. Entonces, la prevención está dirigida a la persona acusada. ¿Sí? ¿Vamos? A ver, vamos acá está. Bueno, dentro de estas teorías positivas, la primera que tienen que saber es la teoría absoluta, ¿no? Es la teoría de la retribución, ¿sí? Que es, la pena se justifica en sí misma, no trasciende, digamos, de ningún criterio de prevención, sino que se justifica a sí misma, ¿sí? Tiene un valor intrínseco hacia misma. Es decir, alguien cometió un hecho delictivo, merece un tipo de castigo. Es venganza, es compensación, es retribución, ¿sí? Responde históricamente, antiguamente, a la ley de talión, ¿no? Para ser gráfico, ¿no? El que robaba se le cortaba la mano, por ejemplo, ¿sí? Después esto se fue trasladado a la contemporaneidad, podemos decir que la retribución hoy, lo que se trata es que de alguna manera funciona o está presente en el diseño de la norma, en que haya una proporción entre la lesión que produce con la conducta y la respuesta que se debe dar, digamos, la intensidad del daño, ¿no? Eso es lo que trata la retribución. Se provoca un mal y lo que va a hacer esa persona que provoca un mal, que es generando la infracción al ordenamiento penal, va a sufrir otro mal. Hoy por hoy, ese otro mal que se sufre es claramente en la privación de libertad, ¿no? Si bien hay otro tipo de penas como la multa, pero lo más sustancioso es la privación de libertad. Hoy toda afectación a un bien jurídico de otra persona, sea la vida, la propiedad o lo que fuera, provoca un mal a esa persona en relación a su bien jurídico, entonces la ley penal responde con una sanción que genera otro mal que es en el ámbito de la libertad.
Entonces, lo que se trata es de mantener la tutela al bien jurídico y generando una consecuencia que se va a tratar de generar mal por mal. No hay una trascendencia, no hay un fin más allá, no hay un fin más allá del delito en sí. Si no quiere prevenir nada, ¿sí? Lo que importa es mal con mal. Si provoca un mal, se genera otro mal de esa persona. Es la ley del talión. Ese es el retribucionismo. Te retribuyo. Vos hiciste un mal, yo te retribuyo. ¿Sí? El fundamento era que se trataba de motivar que los sujetos respeten las normas. Tiene un poco de parecido, o por lo menos que encuentre un fundamento común, vamos a ver más adelante, con lo que es la prevención general, ¿no? La prevención general positiva o negativa de disuadir. Y lo que se trata, la mención del libre albedrío. ¿Ustedes saben lo que es el libre albedrío? ¿Alguno sabe? Acá, está escrito acá. Eso está libre, capaz de decidir lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? En la retribución se presupone, se parte de un concepto de libre albedrío. Es decir, la persona que cometió la conducta infractora a la ley penal, se presume que es libre y que tiene capacidad de poder, en el momento de cometer el hecho delictivo, en elegir si comete o no comete. Es decir, no hay nada que lo perturbe, nada que lo predisponga a esa conducta. ¿Sí? No admite esa discusión. Se presupone que hay un libre albedrío por parte del sujeto. ¿Sí? Entonces se puede motivar y puede hacer como una ecuación, hasta una ecuación se dice, económica o matemática, de que tiene que saber que si comete determinado hecho delictivo va a sufrir un mal determinado. Dentro de esta postura retribucionista, ustedes tienen que saber que hay dos autores principales que capaz seguramente en otras materias lo han escuchado y lo han leído, que son Kant y Hegel. ¿Sí? Son los dos principales, mentores de esta teoría absoluta. ¿Sí? Kant desde una posición que dice que la pena es retribución, como escribo acá, a la culpabilidad del sujeto, ¿sí? Y la pena cumple una finalidad absoluta cuando sostiene que la misma no puede aplicarse como simple medio de procurar otro bien, ¿sí? Ni aún en beneficio del culpable de la sociedad, sino que debe ser siempre contra el culpable por la sola razón que ha delinquido. No importa si se previene, si sirve para el sujeto, si al sujeto lo perjudica, si no tiene... No importa la utilidad de la pena. Acá la pena se debe aplicar porque se comprobó que esta persona ha delinquido. ¿Sí? Y Hegel habla de que esta función absoluta de la pena, que se queda en la pena misma, no le importa nada más, es la negación del derecho. Entonces, la negación del derecho, que es la conducta delictiva, ¿sí? Aparece la pena, que es la negación de la negación, entonces se reafirma el derecho penal. ¿Sí? Este es el fin retributivo de compensación. Esto también tiene históricamente, como sucedía en la época más canónica, esto claramente tenía una cosa de compensación, retribución, venganza y toda esta cuestión que no importaba. Otro de los autores es Francesco Carrara también, y Binding acá menciona que es la retribución del mal con un mal. Séneca, para que ustedes, dice algo muy gráfico, capaz que les sirven para diferenciar las teorías absolutas de las relativas. Dice, las teorías absolutas miran al pasado. ¿Qué quiere decir miran al pasado? Miran al hecho delictivo nada más. Se quedan ahí. ¿Qué es el hecho delictivo? Bueno, miran al pasado, no les importa el futuro. Es decir, se cometió en el pasado un hecho delictivo, se castiga. Te voy a retribuir el mal que hiciste. Y como te voy a retribuir, volviendo a Hegel, lo que hiciste, voy a reafirmar la vigencia de toda la estructura jurídico-penal. ¿Sí? Ahora, claramente, la cuestión de la retribución de mal con mal queda mirando hacia el pasado. Y lo que tiene que ver con Séneca cuando habla que en el caso de la prevención especial hay una mirada hacia el futuro. Es decir, él dice, Séneca dice, en el caso de las teorías absolutas hay una mirada hacia el pasado, ¿sí? Miran al delito del pasado. Y en el caso de las teorías preventivas utilitarias, la mirada no es en el pasado, sino hay una mirada hacia el futuro, ya sea el sujeto que cometió el hecho delictivo o para con la sociedad, ¿sí? Eso es importante. O por lo menos
es útil. Y de ahí un análisis crítico. Ustedes van a ver que en todas las teorías que vamos a dar de justificaciones positivas de la pena, hay críticas, ¿sí? Los aspectos positivos y los aspectos negativos, ¿sí? El aspecto positivo de las retributivas, claramente, y lo sigue siendo en la actualidad, es que generan un límite al poder punitivo del Estado. ¿Por qué? Porque le marcan como un lote posible de sanción penal. Es decir, vos no podés castigar más allá de lo que es proporcional a la, digamos, a la lesión que produjiste, o en su caso, el peligro que generaste, ¿no? Es decir, el Estado no puede sancionarte mucho más de aquella lesión que generaste con tu conducta, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. No pueden tener la misma pena, porque sería aberrante o desproporcionado, ¿no? Ustedes cuando vean la bolilla 2, esto es muy importante. La bolilla 1, que habla de los límites al poder punitivo del Estado, que habla de principio de humanidad, proporcionalidad, última ratio, culpabilidad, eso, chicos, es como las patas de la mesa del derecho penal, ¿sí? Con eso vamos a trabajar toda la materia, ¿sí? Es muy importante porque ustedes van a ver recurrentemente que estos principios van definiendo, ¿sí?, la aplicación, o van definiendo el estudio del derecho penal, ¿sí? Perdón, Y el principio, sí, una pregunta, ¿eso se refiere al ius puniendi? sí, eso es ius puniendi, Bien. el ejercicio punitivo del Estado, ¿sí? Eso dice límites al ius puniendi, en la bolilla, ¿sí? Eso Bien. es fundamental, ¿sí? Lo va a dar la doctora Camadro, que es la titular de la cátedra, que van a tener mañana, calculo, la plenaria, y fíjense que ella les va a dar, para les doy un dato, les va a dar el anteproyecto del Código Penal del 2012, creo, y ahí están los principios que ustedes deben saber, y que les va a servir aparte de utilidad, no lo dejen para lo último. Bueno, acá nos empieza a atravesar el principio de proporcionalidad, ¿no? Esta es la utilidad de la retribución. Nos da seguridad de que el Estado no me va a imponer más pena que aquella que sea razonable y proporcionalidad a la lesión que causé. Sería aberrante que tuvieran la misma pena, por ejemplo, quien roba en un kiosco o comete un hurto robándose un cuaderno y una lapicera, que aquel que en la vía pública con un cuchillo amenaza a una persona y le roba una cartera o lo que fuera, ¿sí? Claramente las penas, siguiendo el análisis de la teoría de la justificación positiva de absoluta, la pena no puede ser la misma en ambos conductas delictivas, porque la intensidad de lesión no es lo mismo. En una hay violencia física hacia la persona, claramente, hay la utilización de un elemento contundente y agresivo, y en la otra es un hurto, es la sustracción sin violencia ni nada de una cosa que no es propia, en un comercio. Entonces, la retribución marca claramente ese límite jurídico, y hasta hoy sirve, no es que ha desaparecido, sirve para marcar esa proporcionalidad en cuanto a la lesión y también a la culpabilidad del sujeto, ¿no? Si nadie te puede castigar más allá de tu culpabilidad por el acto. Esto lo vamos a ver, es importante. Porque capaz, vamos a suponer que, siguiendo la teoría de la prevención general, que lo que quiere es disuadir, vamos a suponer que haya, no sé, miles de robos a kioscos, y si queremos parar esta voltereta de que están robando los kioscos, entonces le vamos a poner un montón de pena para poder disuadir. No, la retribución te va a decir que no, porque a esa persona, por ese hecho, le corresponde esta pena. Este es el punto positivo. El punto negativo, ¿sí?, que está relacionado con que se apoya se presupone el libre albedrío, digamos, que todos somos iguales, todos tenemos la misma capacidad de poder decidir entre cometer o no la conducta, cosa que desde un punto de vista de la sociología o de las ciencias sociales no es así. Es decir, hay un sector claramente que seguramente, hay personas mayores y menores de edad, hay también distintas situaciones estructurales que hacen que todas las personas, ante la infracción de la ley, no tengamos la misma capacidad o ámbito de decisión. Entonces, ustedes van a ver en el transcurso de la materia de que claramente es muy importante, y a medida que lleguemos hasta las últimas bolillas de determinación de la pena,
es ir desmenuzando las características de la persona que está siendo acusada, ¿sí? Acá no importa, la entidad lesiva del hecho, cuando nosotros vamos construyendo digamos, el análisis del delito, es la intensidad del hecho cometido, pero también las circunstancias personales de quien lo comete, ¿sí? Para que la pena sea justa y adecuada. Y después dice claramente la otra crítica, que en un Estado constitucional de derecho no parece prudente, al menos, o aceptable, y de hecho no lo es, porque nuestra Constitución y los tratados internacionales que tienen jerarquía similar no se basan solamente en la retribución. Ahora vamos a ver, yo les voy a dejar las normas que tienen que saber, sino que hay otro fin que se le asigna a la pena. No es que le impongo pena por el mal mismo, ¿sí? Que es la retribución. Y además porque se generan espacios de, bueno, la idea de talión y de venganza. Este es, claramente, hasta acá las teorías absolutas que ustedes tienen que saber. El concepto de retribución, que es lo que implica, los dos autores que la sostienen, Kant y Hegel, el aspecto positivo, que marca un límite, que es proporcional, y el aspecto negativo, que se supone que todos somos libres y que tampoco no sirve desde el punto de vista político constitucional que se castigue por el mal solo, sin atender a otras situaciones, ¿no? Y ahora vamos a ver las teorías claramente positivas de la pena, ¿sí? En este caso, vamos a ver las relativas. Nosotros recién vimos las teorías positivas absolutas. Las teorías relativas les asignan a la pena una utilidad, ¿sí? Es decir, no tiene que ver con lo que venimos hablando de que la pena va en virtud por un valor intrínseco de castigar al otro por el hecho que cometió. Y no importa nada más, no es mirar al pasado, sino que le vamos a asignar, vamos a justificar la imposición de un castigo porque tiene un fin utilitario. Va a servir para algo más que retribuir, ¿no?, el mal ocasionado. Va a tener un fin que va a ir más allá de eso, ¿sí? Entonces, tenemos teorías positivas. Ustedes lo van a ver el viernes seguramente. A ver si puedo, ahí. Quiero verme yo nada. Ustedes lo van a ver el viernes seguramente con el profesor Álvarez. El final de toda esta historia, que son las teorías mixtas, que juntan de la teoría absoluta a las teorías relativas y tratan de hacer todas justificaciones en un merejunje, y después también la posición de Zaffaroni, ¿sí? Zaffaroni tiene una posición que se llama agnóstica, no es abolicionista, ¿sí? Eso ténganlo bien claro, porque se ha instalado en los medios, en lo que ustedes pueden leer, dicen, no, el abolicionista. No, Zaffaroni no es abolicionista. El abolicionismo directamente considera que el sistema penal no debe existir porque no sirve. Quiere claramente borrar al sistema penal. Sin embargo, la postura del profesor Zaffaroni, ¿y por qué es importante saber cuál es la postura respecto de la justificación de la pena? ¿Cuál es su mirada en cuanto a la pena en sí? ¿Y por qué? Y esto tiene que ver por qué estudiamos, antes de empezar la teoría del delito, el tema de la pena. ¿Por qué la estudiamos? Porque de acuerdo al concepto que el doctrinario, el autor, el juez, en las leyes fundamentales, el criterio que adopten de justificar las penas, va a marcar todas las herramientas para poder especificar la teoría del delito, ¿sí? Yo tengo una teoría retribucionista, voy a tener una posición en todos los elementos, ¿no? En todos los estratos, como van a ver, o toda la postura, digamos, el análisis de la teoría del delito, va a tener relación con esta primera entrada que tenemos cuando nos preguntamos por qué justificamos castigar, sancionar, aplicar una pena a una persona por parte del Estado, ¿sí? Entonces, Zaffaroni, partamos con la crítica de él, dice, la pena no es un bien para nadie. Y hay dos cosas que ustedes deben tener bien en cuenta. El profesor Zaffaroni en su obra, y ustedes lo van a ver marcado en todos los momentos de análisis que él haga, él se basa mucho en las ciencias sociales, es decir, ¿qué hace?
él construye su teoría de análisis de la teoría del delito desde el dato de la realidad, digamos, qué es lo que el sistema penal está produciendo en el agnóstico. Bien, sí, me escriben y yo no puedo hacer todo, chicos. Entonces, él considera de que no es un bien para nadie. Entonces, él toma, digamos, en el contexto nuestro, en nuestro contexto latinoamericano, qué es lo que está produciendo la pena en la realidad de los hechos. Si más allá de la teoría, ¿qué es lo que está generando en los ámbitos de ejecución de pena, en los ámbitos de libertad o no libertad? Entonces él dice, está probado por las ciencias sociales que la pena no es un bien para nadie, ni para la sociedad. Él directamente lo califica como un acto irracional de la sociedad moderna, ¿sí? Él dice, las teorías positivas son falsas, son teorías, es una falacia normativa, le dice él. Dice, hay una teoría que no, claramente digamos, no están justificadas, se diluyen todas estas expresiones de la utilidad de la pena, que ahora vamos a ver, las versiones de la utilidad de la pena, se diluyen en la realidad las choca y las destruye, digamos. Nada de lo que se dice y se le asigna como función de la pena en el espacio de la realidad sucede, ¿sí? Entonces dice, en definitiva, estas penas de utilidad relativas, que las justifican, que las vamos a ver de prevención, tienen un fin, todas en conjunto y en común, que es la defensa, la defensa social, digamos, la defensa de la sociedad, estamos redactores. De acuerdo a la proposición de cómo quiere llegar. Todos quieren defender la sociedad. Si la pena está dirigida a insertar socialmente a la persona acusada, a la penada, o está dirigida al otro colectivo para que vean que si ante un hecho delictivo se aplica pena, en rigor de verdad queremos defender a la sociedad de los hechos delictivos. Y él dice claramente que lo que tiene que hacer el derecho penal frente a esta situación de que la pena no produce ningún bien, que las teorías positivas son falsas, que no hay ninguna utilidad y bla, él dice que lo que tenemos que hacer como el derecho penal, que ustedes entiendan claramente que el derecho penal no es la ley penal, ¿sí? El derecho penal es el estudio que ustedes van a hacer durante toda esta cursada de la ley penal y donde se dan herramientas para la aplicación de la ley penal. Y las herramientas que da el profesor Zaffaroni, claramente, tiene coherencia con esta posición que él tiene sobre la pena. Entonces, él dice, lo que hay que hacer con el derecho penal es ofrecer herramientas para reducir de la mejor manera posible y de la forma más óptima este ejercicio punitivo del Estado que él cataloga como irracional, ¿sí? Y que no produce ningún bien. Entonces, vamos a tratar de interpretar, cuando nos encontremos frente a un delito, en analizarlo de una mirada reductora. Recuerden esta palabra, reductora, porque lo van a ver en todos los puntos de análisis de la teoría del delito, ¿sí? Vean la acción, vean el bien jurídico. Cuando vean el fin jurídico, que lo van a ver con la doctora Camadro, seguramente ahí van a ver que van a decir, ¿cuál es la función del bien jurídico? Reductora. Es decir, tratar de decir que va a reducir la aplicación de la ley penal. Las teorías relativas, por un dato histórico, aparecen en 1830, ¿sí? Y supuestamente le asignan a la pena funciones prácticas, por eso se veía hasta el futuro, y verificables, cosa que claramente no es así en los hechos, porque no, claramente Zaffaroni critica en este... ¿Qué dice? Entonces, cuando ustedes analicen y vayan al texto, al libro de Zaffaroni, que no son muchas páginas, no es muy largo este tema. Yo acá les expongo para que ustedes, es importante que hagan un mapeo de estudio en este sentido, porque si no puede resultar muy complejo el Zaffaroni. Cuando analizan esta cuestión de las penas, él las expone y hace de cada una crítica desde el plano de la realidad, ¿sí? Él es ontológico. ¿Qué es ontológico? Él trae datos de la realidad para hacer el análisis de cada una de las figuras o herramientas o
institutos que están en la teoría del delito. Es decir, se hace una mirada de la realidad, hace una crítica de la realidad, dice que las ciencias sociales, ¿sí? Aportan un caudal importante de información para hacer una aplicación lo más acotada y racional en el caso concreto. Entonces dice, es importante contar con datos sociales, ¿sí? Ejemplo, si nosotros decimos que la pena se justifica porque trata de reinsertar socialmente a la persona condenada, y las ciencias sociales, por el otro lado, nos está diciendo que la gente en las cárceles está hacinada y que no están todo el tiempo metidas en un pabellón sin ningún tipo de actividad, claramente las ciencias sociales nos está diciendo que ese fin asignado y que justifica la imposición de una pena no se está cumpliendo, ¿sí? Por eso es importante. Y del plano político, también analizar qué es lo que produce esa justificación, ¿sí? En el plano político. Por ejemplo, la prevención general positiva, ¿sí? Que es de prevenir, prevención general, cuando digo general es para toda la sociedad, de disuadir la comisión de hechos delictivos, puede llegar a ser que justifique penas aberrantes porque en ese momento, en ese contexto, la sociedad está reclamando la imposición de más penas para, por ejemplo, los delitos contra la propiedad. Sin ir más lejos, ustedes saben que en un momento de la Argentina hubo un caso emblemático, como fue el caso Bloomberg, donde esto generó un cambio, creo que fue una de las transformaciones de las reformas penales más importantes del Código Penal, donde los delitos, algunos delitos contra la propiedad, donde hubo también privación de libertad, se elevaron las penas, y a veces hay delitos contra la propiedad que tienen una pena muy desfasada, muy elevada en relación a delitos contra la vida. Y eso es porque se piensa que se disuade y con eso se elevan los montos de pena. Esta sería la crítica política, ¿sí? La crítica de qué es lo que justificar la pena desde uno u otro punto relativo de la pena, qué es lo que produciría en el plano normativo, ¿sí? Esto lo van a ver el viernes, pero se los dejo para que lo tengan si lo van a leer, es que cuando vean con el profesor Álvarez van a ver que hay unas teorías mixtas o unitarias, que son las que tratan de juntar la retribución, la prevención general, la prevención especial, todas estas justificaciones las juntan y dicen que en distintos momentos la pena tiene distintas justificaciones. Zaffaroni no está de acuerdo, él dice que esto genera claramente un ámbito de suma arbitrariedad para el juez, porque el juez va a decir que corresponde a determinada pena y después va a elegir qué teoría le va a justificar su decisión. Entonces, como que dice, no, claramente no sirve, o por lo menos genera arbitrariedad. Y aquí entramos ya, ¿no? Cuando vimos el cuadro, ¿sí? A ver si puedo volver. Cuando vimos el cuadro, bueno, ya estamos acá, en teorías positivas de las penas. Vimos absolutas, relativas, ¿no? Dijimos cuáles son las funciones, que miran hacia el futuro, tienen claramente una función de utilidad, se le asigna una utilidad, y tienen una mirada hacia el futuro y de prevención. Bueno, ahora vamos a empezar acá, ¿sí? Prevención general, ¿sí? Que es positiva y negativa, ¿sí? Me escriben por el chat. Si ustedes quieren, me interrumpen y yo contesto, ¿eh? Salvo que se estén escribiendo entre ustedes. Bueno, entonces, vamos a poner acá, ¿sí? Vamos a entrar en la prevención general, ¿sí? Negativa. Bien. Es una forma de justificación de la pena, se le asigna a la pena una utilidad, y está dirigida no al sujeto, ¿sí? Que está siendo condenado, sino que tiene un fin de comunicación, tiene un fin comunicativo, se le dice la pena, al resto de la sociedad, ¿sí? La que no cometió el hecho delictivo, ¿sí? Pero que tal vez podrían cometerlos. Entonces, la pena se aplica a una persona por un hecho que cometió. El que mataría a otro tendrá una pena de 8 a 25 años. Bueno, viene fulano, se probó que cometió el hecho de homicidio y se decide aplicar una pena de 10 años de prisión, ¿ok? Bueno, el fin de prevención general negativa lo que trata es comunicarle, además de sancionar a una persona por el hecho, comunicarle a la sociedad de que eventualmente aquel que se decida a cometer
que lo piense, que haga cálculos, de que si comete, acá como estamos mostrando, a fulano por el homicidio le aplicamos 8 años de prisión. Entonces la idea es comunicar que el sistema funciona efectivamente y quien comete un hecho delictivo va a tener un tipo de sanción, ¿sí? Grábense, negativa. Y grábense algo importante, intimidación. ¿Sí? Cuando hablamos de teoría de prevención general negativa, la pena tiene un fin comunicativo y lo que trata es de intimidar al resto de la sociedad de no cometer un hecho delictivo. Y acá es algo importante, también un poco la prevención general, esta cuestión que tiene de casi vecino de la retribución, en que se parte del presupuesto de que el sujeto al momento de cometer el hecho delictivo es un ente racional, que hace cálculos de costos y beneficios. Bueno, si esto hago, lo voy a hacer. Es decir, me intimida, entonces se presupone que hay una lógica como de mercado, dice Zaffaroni, en el sentido de que el sujeto analiza y dice, bueno, no voy a robar, porque si voy a robar me va a pasar lo que le pasó a Mengano, que le pusieron la pena. No existe esto, chicos, igual. Pero esto es claramente, se parte de esta idea racional, ¿no? Que el sujeto hace un análisis de costos y beneficios frente a la exposición comunicativa de que otra persona, por el hecho delictivo, le impusieron una pena. Y siguen las críticas, ¿no? Las críticas que siguen están en esta cuestión binaria, ¿no? Que habíamos hablado, en el sentido de que hay una realidad social y un plano político, ¿no? Esta es la crítica binaria que se hace. Bueno, en la prevención general, la crítica, ¿sí? Esperen que voy a poner en silencio el teléfono. Disculpen. Hay una crítica a la realidad social y del plano político, de esta justificación de la pena que se aplica para intimidar a los demás. Desde la realidad social, dice Zaffaroni, hay varias críticas. Primero, hay algo importante, y es un presupuesto que tiene Zaffaroni al momento de analizar el sistema penal, que lo cataloga como selectivo. Realmente, el sistema selecciona quién debe ser castigado, y generalmente determinadas personas que están en una estructura de la sociedad claramente más vulnerable son aquellos que son atrapados de alguna manera por el sistema penal, los más torpes, digamos, ¿no? Entonces no dice Zaffaroni, no intimida, no termina intimidando. Si los que están castigados son los más torpes, no intimida, porque aquel que observa eso, que el que es más torpe termina siendo castigado, en verdad, este tipo de justificación de la pena lo que está proponiendo es un perfeccionamiento. ¿Qué quiere decir? Que en vez de disuadir, le está comunicando al otro que se perfeccione un poco más porque el torpe es el que cae, ¿sí? Y tampoco disuaden los delitos graves, ¿sí? Por ejemplo, los de cuello blanco no disuade, ¿no? Porque son invulnerables al sistema. Esto lo vamos a ir viendo. Los delitos de cuello blanco son aquellos que son cometidos por, digamos, por personas digamos, de gente que está fuera de las posibilidades de que el sistema lo capte, pero que son delitos económicos, delitos tributarios, digamos. No disuade nadie de esa cuestión porque no son invulnerables al sistema. Y por otra cuestión también, genera estados de terror. ¿Por qué? Porque las penas pueden, con el fin de disuadir, y esto es el ejemplo que yo les había dado, que a veces sucede de que los medios de comunicación o lo que fuera se instala que, por ejemplo, hubo, no sé, 5 robos o entraderas, ¿sí? Entonces, lo que genera es que, bueno, entonces el legislador, si se llega a eso, decide acrecentar el monto de las penas, y claramente lo que genera son penas muy elevadas que no tienen relación ni proporción con el afectación a ese bien jurídico. Y es lo que les explicaba. Nuestro Código Penal ha sido tenido tantas reformas, lo que se llaman espasmódicas, quiere decir, en virtud de situaciones particulares de exigencia de mayor pena, de mayor castigo, hasta penas de muerte se han pedido, que si bien por una cuestión internacional no se pueden legislar, más allá de las críticas que merecen, igual que la pena de prisión perpetua, lo cierto es que genera en el legislador,
a través de un uso político, de incrementar el monto de las penas y se desentienden absolutamente de la intensidad de la conducta, ¿sí? Solo porque trasciende el fin de disuadir a los demás. Y en el plano político, la crítica son que, bueno, las penas más graves, esto es el riesgo de la prevención general negativa, a los fines de intimidar se pueden elevar penas a un monto que es claramente muy elevado. Bettiol, que seguramente lo van a escuchar porque la doctora Camadro es una conocedora de su doctrina y lo conoce, creo que fue su profesor. La lógica conduce en definitiva a pena de muerte para todos los delitos, y vamos en este camino de que cada vez necesitamos más pena, más pena, más pena, más pena. Y esto es lo que yo les mencionaba, el 79 y 165 son delitos, el 79 es el homicidio y el 165 es el homicidio en ocasión de robo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que en el caso del homicidio la pena mínima es de 8 años, y en el caso del homicidio en ocasión de robo, que es el homicidio que se produce en el marco de un robo, el mínimo son 10, ¿sí? Entonces, esta situación hace ver que a veces las penas es como que no pierden armonía, ¿no? O relación entre la prioridad de los bienes jurídicos o la valoración de los bienes jurídicos. Y hay algo que se le critica a todas las penas de estas de prevención utilitarias, es que la persona, ¿sí? Pero sobre todo la de prevención general, es utilizada como un medio. Esta es la crítica, ¿no? La persona es un fin en sí mismo. Entonces, si yo castigo a fulano por el homicidio, pero lo utilizo para disuadir, puede ser que yo le ponga un monto elevado, pero no porque se lo merezca o porque le corresponde, porque es proporcional, sino que lo hago elevado ¿para qué? Para disuadir a todos los restantes de que no deben cometer estos hechos, porque nosotros somos un Estado bastante duro y aplicamos penas muy elevadas. Entonces termina siendo la persona utilizada como un medio cuando no debe ser, se cosifica a la persona. Esto, si quieren, es... ustedes van a ver, no sé si lo menciona Zaffaroni, Luigi Ferrajoli es un autor italiano que habla del garantismo penal, y tiene un libro que se llama Derecho y Razón, ¿sí? Que claramente él se pregunta por qué castigamos, ¿no? Y hace todo, es partidario del derecho penal mínimo, es decir, él considera que debe haber un grupo de hechos delictivos o de conductas delictivas nucleares mínimas, aplicando esa propuesta que yo les hablaba y que lo van a ver de última ratio como principio de ius punendi, en relación a que el derecho penal, a los fines de mantener la paz social, sea utilizado como último recurso. Es decir, si hay otro medio menos gravoso para poder mantener la paz social y controlar este tipo de conductas, debería aplicarse eso. Y el derecho penal utilizarlo solamente en casos graves, o que realmente por todo lo que implica, ¿no? La imposición de una pena, el castigo y demás. Él habla de la pena ejemplar, de la amenaza penal, ¿sí? Esto es lo que genera la prevención general negativa, ¿sí? Y acá, bueno, Locke, Beccaria, Bettman, participan de toda esta justificación de la pena, y donde la pena se ve, la pena ejemplar, estos partidarios, como Bettman es el creador del panóptico, ¿sí? Seguramente lo van a ver en criminología, donde crea una estructura carcelaria donde es posible de que la persona digamos, el custodio o quien dirige ese medio carcelario esté en el medio y pueda controlar la vida, ¿sí? De todos los que están privados de su libertad. Bueno, Bettman parte de esta parte de la pena ejemplar, que la pena sea un ejemplo a los fines de que la sociedad entienda de lo que implica la comisión de un hecho delictivo. Entonces esto del ejemplo no se mide con la entidad concreta del que la sufre, sino con las necesidades de la sociedad. Entonces ahí esto es fundamental. Es decir, las intervenciones penales pueden pasar a ser muy severas y claramente muy crueles. Y después, otro partidario que también lo van a escuchar es Feuerbach, que habla de que la amenaza penal, digamos, que el derecho penal funcione como una intimidación, ¿sí? Esté contenida en la ley, que constituye una amenaza, y también, obviamente, da habilidad o da espacio, ¿sí? A que las penas sean elevadas. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Porque ¿alguien me quiere preguntar algo? ¿Entienden hasta aquí? No, yo quería acotar de
lo de que lo quieras. de Zaffaroni, que claro, más que hacer las penas más gravosas, él hace más hincapié en que sí se tiene más miedo a ser perseguido y ser capturado. Por eso en ese caso sería más factible reforzar el sistema, la policía y los sistemas de seguridad. Creo, ¿no? Que lo que leí. A ver, pasame de nuevo el concepto, porque no creo que haya dicho eso Zaffaroni. Porque es muy crítico con las agencias que él le dice, trato de utilizar Sí, del poder términos. punitivo y el poder claro, pero Claro. él en un Él dice momento, que es selectivo. claro, que el agente, el delincuente, más que las penas más gravosas no le afectan, que sí le afecta más el miedo a ser capturado, y que en ese sentido, entonces, más que agravar las penas, Ah, de sería, prevención. Bueno, hay que, claro, sí, exacto. es importante, ustedes tienen que, son conceptos que voy tirando, porque son conceptos que sostiene Zaffaroni, ¿no? Y entonces es importante saberlo, porque son como talantes de toda la estructura, ¿no? Que ustedes van a ir estudiando. Además de que él considera que el sistema es selectivo, que es fragmentario, él claramente considera que hay que hacer un trabajo de prevención antes de la intervención del sistema penal. Sí, claramente se tiene que trabajar desde otro punto de vista. Y hay algo que es fundamental que ustedes tienen que saber. Van a ver que en algún momento lo van a leer, no sé, no me acuerdo en qué título está, pero antes que entre en materia del delito. Él dice claramente que el derecho, la ley penal no soluciona el conflicto. Es decir, ustedes no piensen que la aplicación de la ley penal y la condena, todo, y el funcionamiento del sistema penal hasta sus últimas consecuencias soluciona el conflicto. Dice, no, acá no se restablece ningún conflicto, nada. De hecho, la víctima ahora está apareciendo, no tenía ni siquiera participación. Entonces, algo que empezó entre un litigio entre el Estado y el infractor, y que la víctima está apartada del proceso penal, recién ahora se le está dando un espacio de la voz de la víctima de poder participar. Lo cierto es que dice que el conflicto queda suspendido, ¿no? Lo van a escuchar así, queda suspendido en el espacio, el proceso sigue, la gente está condenada y todo, y es solamente el paso del tiempo el que diluye ese conflicto, ¿no? No quiere decir que la gente que fue víctima se olvide del delito, ¿no? Pero a los fines del sistema penal es como que se lo diluye el tiempo. No es que lo repara el sistema penal, ¿sí? Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Por eso a veces es importante que los conflictos se prevengan de otra manera menos gravosa y también que haya espacios de solución del conflicto por fuera del sistema penal. Porque cuando entra el sistema penal en un conflicto concreto entre una víctima y un victimario, claramente digamos, no aporta nada positivo a los fines de solucionar el conflicto, de restablecer los derechos, ni de la persona que fue lamentablemente víctima, ni tampoco de la persona acusada, ¿no? Porque son más los efectos negativos que positivos. Pero bueno, es un sistema que está hace más de 100 años y sigue estando. Pese que las notas de fracaso son importantísimas, pero sigue estando. Disculpe, Entonces, doctora. sí, No, perdón. el que No, vamos de uno. estoy de acuerdo, pero ¿cuál es la alternativa, doctora? ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, han Es escrito. No, la pregunta del millón. si yo tuviera la propuesta de la alternativa, yo hubiese escrito un libro. ¿Sí? ¿Yo qué hago? Leo los que cada uno. Lo que vas a encontrar en el autor, y de hecho se lo ha criticado por esto. Yo les dejé ahí en el campus colgado, léanlo el que quiere profundizar un poquito más, que está muy bueno, de una discusión de hace muchos años, del año 90, entre Nino y Zaffaroni. Zaffaroni. Sí, Nino. Nino y Zaffaroni. Eso es brillante, esa discusión es brillante. Sí. Nino es un autor muy republicano, y Zaffaroni, de hecho hay un discípulo de Nino que es Roberto Gargarella, no sé si lo han escuchado alguna vez en la televisión, que también le vuelve a criticar a Zaffaroni esta cuestión de que decir, bueno, la pena es un mal que está, no lo podemos borrar, pero tratemos de hacer lo posible de reducirlo que se aplique o que rija en la menor cantidad posible, reduzcamos la irracionalidad.
Y hay algunos que le critican, pero capaz que muy cómodo, porque no sé si se puede, diciéndole, no, no podés tampoco aceptar el ejercicio irracional del Estado por poquito que sea. ¿Sí? Eso es lo que le critican. Pero bueno, ¿cuál es la propuesta? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo paramos esta situación? Porque el día a día hay víctimas y hay victimarios. Y hay situaciones y hay cárceles que están hacinadas de personas y hay gente que sale de las cárceles, y yo te diría el 90%, y no hay nada en la sociedad. Y ese es el peor fracaso que tenemos como sociedad y como sistema, ¿sí? Como agencia judicial en este caso, y es terrible, pero bueno, es como una montaña rusa que funciona y no te puedes bajar, bueno, así, pero no tengo, la verdad la alternativa es un derecho penal, si querés es friccionar, cuando tenés friccionar a un derecho penal mínimo, tratar que el conflicto se resuelva de alguna manera y tratar que la pena, y también les voy a dejar otro artículo de Barata que está muy bueno, que ahora les voy a comentar, tratar que la pena, ¿sí?, sea aplicada en su menor cantidad posible, teniendo en cuenta los datos de realidad de cómo se están cumpliendo, ¿sí?, y que tenga realmente una utilidad. Pero eso es un trabajo mancomunado de todos los operadores, ¿sí? Y también controlar digamos, a la policía, de cómo selecciona, digamos, es una fricción de todos que vamos tratando, pero bueno, el resultado a veces no es lo mejor que hay. Lo que pasa es que no hay sí. no hay una reinserción en la sociedad directamente. No. No están los Bueno, esa es la falacia normativa. Yo ahora les voy a dejar un artículo de Alessandro Barata, que no está más entre nosotros, es un autor italiano, excelente, excelente. Tiene un trabajo de hace 25 años más o menos, y es tan actual, como si lo hubiese escrito ayer, que él dice, todo fracasó, la inserción social, habla de la reinserción social, porque ustedes van a ver cuando estudien, porque esto es todo teórico, pero hay una base normativa, no solo constitucional, que es bastante mezquina en decir cuál es el fin de las penas, pero sí hay una base internacional, de derecho internacional, que nos dice que el fin de la pena es la inserción social de la persona condenada. Es decir, ese es el objetivo. Si no se cumple, la pena podría tacharse de ilegítima. Y claramente, si los trasladamos a los hechos que nos tocan la nariz cuando salimos a las cárceles, nos damos cuenta que ese fin no se puede cumplir bajo ningún punto de vista estructuralmente. Entonces, Barata ahí dice, esto es una falacia, como decías vos, Liliana, ¿no? Sí, Liliana. Liliana, esta es la falacia normativa, es decir, la falacia del ilaísmo. Esto no existe, no se puede hacer. Estás justificando algo de lo teórico que en la realidad se cae, se diluye. ¿Sí? Entonces dice, bueno, Barata, pero no lo abandonemos a esto, porque esto de la inserción social, a mi criterio, y lo dicen muchos autores, el justificar la pena para poder darle a la persona que cometió un hecho delictivo, aprender a respetar la ley, el derecho de terceros, a tener un trabajo, a tener educación, a poder ubicarlo en otro lugar en la sociedad que respete los derechos de demás, es lo más, digamos, loable o noble que puede tener una pena. Hagamos tendencia hacia esto, pero no lo abandonemos, porque si no, nos avasallan el retribucionismo, la prevención general y todo lo demás. ¿Sí? Es un artículo que tiene 5 páginas más o menos, se los voy a dejar, se los escaneo, se los dejo para que lo lean, el que quiere profundizar, ¿no? Profe, Bueno. ¿puede repetir la principal diferencia entre la prevención general positiva y negativa? No empecé con la positiva todavía. Ah, por eso. Bien, ahora ya está, ya empezamos. Gracias. Bueno, no, por favor. La prevención general negativa, acuérdense, intimidación. Yo quiero intimidar al resto que no cometió el hecho delictivo, de que si lo comete, digamos, lo que hay es generar un terror. Si vieron que yo puse recién en las críticas, genera un terror en el otro, en la sociedad, para que no cometa estos hechos delictivos. Y a veces ese terror de que si me cometo este hecho delictivo me genera esta pena, implica lo que crítica que hicimos de penas elevadas, generar terror a través de penas elevadas. La prevención general positiva, a través de esta imposición de la pena y de disuadir de alguna manera también, lo que quiere es reforzar la confianza en el sistema social en general y el sistema penal en particular. ¿Sí? Yo impongo una pena no como la prevención general negativa para intimidar al resto, sino para mostrarle al resto de que el sistema penal
y el sistema social, regulado por el sistema penal, funciona. A ver, si fulano viene y comete un homicidio, infracciona la ley penal, está conmoviendo, está como sacudiendo, ¿no?, al ordenamiento jurídico penal. Lo está infraccionando, lo enfrentó, lo chocó, le dijo, lo infraccionó, maté a alguien, punto. ¿Sí? Cuando yo aplico la pena, dice, vamos, entonces la prevención general dice, apliquemos pena y mostremos que aplicamos pena, porque de esta manera le estamos demostrando a la sociedad que el sistema funciona. De alguna manera, implícitamente, estás disuadiendo también, ¿no? Pero realmente su objetivo es que cada vez que aplico una pena, estoy confirmando lo que se llama, es un eslogan de los funcionalismos sistémicos, la vigencia de la norma. ¿Sí? Ustedes tienen que entender que el sistema penal, la ley penal, está instalada en la sociedad a los fines de que determinadas conductas que son muy graves alteran soberanamente la vida social, digamos, ¿no?, la paz social. Entonces, cuando la prevención general dice impongamos pena, porque lo justificamos en el sentido de que le estamos comunicando a la sociedad que se queden tranquilos, que el sistema funciona, que se aplica penas y que si alguien se atreve a cometer otro hecho delictivo, le vamos a imponer una pena. Esta es la justificación. Sin mantener la vigencia del ordenamiento jurídico penal como asegurador de la paz social, que es el fin último del ordenamiento. ¿Se entiende la diferencia? Una intimida, la otra quiere mantener el sistema penal vigente, a la normativa penal vigente como ordenamiento que regula la conducta de los ciudadanos. Eso es lo que le importa. El otro intimida a la sociedad, ¿sí? Y eleva penas, o pone penas altas, o en el caso concreto impone una pena soberana porque es un hecho que tuvo trascendencia pública, ¿sí? Yo les explicaba, por ejemplo, siguen sucediendo igual, pero viste que a veces pasa que en los medios de comunicación hay entradera acá, entradera allá, y esto genera un revuelo a nivel político, porque sacuden también la canasta de los políticos, y los políticos, en ese sentido, en respuesta a la sociedad, elevan penas, sancionan, legislan, incluyen conductas que no estaban, con una pena. Bueno, eso es la prevención general negativa, es intimidar al otro. Pero acá, lo que trata es que si pone una pena es con el fin de hacerle saber a la gente que el ordenamiento jurídico penal se aplica y funciona. ¿Sí? ¿Lo ves? De acá dice, acá, la integración social a través del reforzamiento de la fidelidad del derecho, así como la promoción de un conformismo de las conductas. Esto de los funcionalistas sistémicos, Jacobs considera de que la pena tiene este fin, ¿no?, de reafirmar claramente la vigencia de las normas o la expectativa. Él habla de esto, lo van a ver más adelante. Las críticas vuelven a ser también estas cuestiones binarias, realidad social, ¿sí?, y políticas. Zaffaroni menciona que como crítica desde la realidad social, ¿no?, de lo que uno, más allá de la explicación que yo di recién, teórica, dice, bueno, ahora saquemos la cabeza y vemos qué pasa con esto, de que si es verdad que la pena va a confirmar y va a mantener la vigencia del sistema y le va a dar efectividad y le va a dar voto a este sistema como que funciona. Entonces el autor señala que se admite que no sirve la pena, pero debe hacerse creer que sí para bien de la sociedad. ¿Sí? Esta es la falacia que él ve. Es decir, la pena no sirve, claramente, fracasa en todo sentido, genera, digamos, consecuencias negativas, pero a través de estas justificaciones hay que hacerle creer a la sociedad que el sistema funciona, que es armónico, que es efectivo, ¿sí? Aunque se apoya más en datos reales, considera de que todas las teorías que justifican, esta es la única que absorbe los datos reales y ahí es como que genera mayor adeptos. Se criminaliza ahí donde es preciso dar tranquilidad a la opinión pública y sostener la confianza en el sistema. Confianza en el sistema, confianza en la vigencia de la norma. Desde el punto de vista político, ¿sí?, él cuando habla de los crímenes de cuello blanco, que ya les expliqué, son los delitos generalmente económicos, tributarios, generalmente con gente que no es vulnerable al sistema, no estamos hablando de la gente que es seleccionada por el sistema penal. Generalmente, por ejemplo, los castigos a delitos de lavado de dinero,
tributarios y enriquecimiento ilícito, que son delitos de cuello blanco, porque son cometidos con gente de que tiene dinero, son delitos de cuello blanco. Evasión En el impositiva. exactamente. Ustedes, claramente, y hasta uno lo siente, ¿no? No se ven como conflictos delictivos. Si no se perciben a nivel social como conflictos delictivos. Es más, digamos, movilizante una entradera violenta a un domicilio que capaz que alguien que se robó millones de pesos de enriquecimiento ilícito. ¿Se entiende? Entonces, hay delitos que son cometidos como cuello blanco que esta función de prevención general positiva de generar confianza en la norma no lo produce, porque la sociedad no está mirando, atendiendo a la evasión tributaria, al enriquecimiento ilícito. Y por el otro lado, no está probado tampoco que la criminalización con más penas y demás, para los fines de reafirmar el ordenamiento jurídico, realmente sea así y funcione para disuadir. Pero quedaron claros en este sentido las dos diferencias. No sé qué me había preguntado, qué diferencia, pero una intimida al público y la otra lo que se centra es que lo que quiere es garantía de demostrar que el sistema funciona, ¿sí? Acá yo les puse algunos puntos por si lo van a leer otra vez, no quiero cansarlos con esto, pero lo de confianza en el sistema lo vimos, la pena es un símbolo, la imposición de la pena es un símbolo, se justifica porque es un símbolo, una muestra de que se prioriza, digamos que el sistema funciona. Acá lo que importa es el sistema, no importa la sociedad, no importa el sujeto que debe sufrir la pena, sino lo que importa es mantener como vital y digamos, y vigente al sistema penal, digamos, el sistema jurídico penal. De hecho, Zaffaroni en un momento desliza en un párrafo, dice, hasta me presumo de que los que sostienen esta teoría, como Jacobs y otros alemanes, hasta ni siquiera se les importa el bien jurídico, propiedad, la vida, todo, sino que el bien que ellos tratan de proteger es el sistema, nada más. Acá lo importante es mantener el sistema. Después los bienes jurídicos que se afecten no interesan. Acá está, el sistema pasaría a ser el único bien jurídico realmente protegido, ¿sí? El sistema penal, ¿eh? Entonces el delito no lesiona derechos, sino solo basta para que afecte la confianza del sistema, ¿sí? Eso es lo que sé. Cuanto más confianza afecta al sistema, más pena tendrá. Y obviamente, con esta concepción un poco radical, ¿no? Que generalmente son los funcionalistas sistémicos, como nosotros, nuestra estructura de normativa, constitucional y del análisis que vas a hacer, ustedes hay un principio que lo van a escuchar 200.000, 500 veces y apréndaselo. Mañana apréndaselo, así ya después les va a servir para poder entender muchas cosas que van a ir estudiando. Es el principio de lesividad. ¿Sí? Lo van a ver también, que está en la bolilla 1. Eso, 2 minutos, lean qué es el principio de lesividad, que está en la Constitución, y qué impone el principio de lesividad. ¿Sí? Básico, les tiro. El principio de lesividad implica que está habilitado el Estado a castigar a alguien en tanto y en cuanto con su conducta produzca una afectación al bien jurídico de otro, o la puesta en peligro concreta. Si no se acredita esa lesividad al bien jurídico del otro, no lo puedo castigar. ¿Sí? Si no está acreditado que en el caso concreto yo maté a alguien y le afecté la vida, no me pueden castigar. Si está acreditado, no está acreditado que yo a alguien le robé, le afecté su propiedad o la puse en peligro, no me pueden castigar. Por más que yo sea un desastre, ¿sí? Por más que sea alguien que capaz que para algunos un indeseable, que pueden hacer algunas posturas que ahora vamos a ver, pero no me pueden castigar. El principio de lesividad es basal, ¿sí? Porque marca, y lo van a ver cuando vean bien jurídico, marca toda la trayectoria de la aplicación del derecho penal. ¿Estamos? El principio de lesividad. Después del principio de lesividad salen o se desgranan algunos conceptos, pero ustedes tienen que saber eso. El principio de lesividad va marcando el límite donde el Estado queda afuera o adentro. Fallo fundamental que lo tienen también agregado, que trata el principio de lesividad y que ha sido, capaz que si se los menciono, Arriola, que fue el tema del consumo de estupefacientes para uso personal, para consumo personal. ¿Sí? Ahí la Corte, con el voto de Zaffaroni, claramente establece en ese sentido
de que por el principio de lesividad, porque no hay afectación de un bien jurídico a un tercero, el Estado no podía entrometerse. Ahora, si hay puesta en peligro o afectación a un tercero, ahí el Estado sí. Entonces, la tenencia la tenencia de estupefacientes para consumo personal, que es el artículo 14 de la ley de drogas, claramente hoy es declarada inconstitucional por la Corte, diciendo claramente que no se puede castigar esa conducta porque queda en lo interno de la persona, ¿sí? Por más que uno pueda hacer millones de análisis médicos, sociales, colectivos, lo que fuera, pero en el caso concreto no puede sancionar. Bueno, eso es sistémica, etc. Bueno, vamos a pasar así, después lo leen si quieren, no es nada, si lo salteo no es nada medular, chicos, ¿sí? Vamos, esta sería la que está más de moda, o por lo menos es la que genera más espacios de redacción en los jueces en la sentencia, la que hablamos más los defensores, la que nosotros generalmente se escribe más, o por lo menos es como dice Barata en ese artículo que les voy a dejar, esta teoría especial, la positiva, porque hay una negativa ahora, la teoría de prevención especial positiva no solo es la que está arropada o tomada en los tratados internacionales de derechos humanos y en la Constitución de alguna manera, en jurisprudencia de la Corte de la Nación, en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es esta. ¿Sí? Si funciona en la realidad o no, es otra cuestión. Pero es la herramienta que hoy por hoy más noble tenemos todos para generar que la pena sea humanamente ejecutada por una persona que sirva para la sociedad de alguna manera. Más allá de que puede rondar los otros criterios de prevención general, los límites del retribucionismo, porque a esto también hay que poner un límite. Y la prevención especial positiva, ya vimos la prevención general negativa y positiva, la prevención especial positiva, cuando hablo de especial, recuerden que corremos la mirada de la sociedad, ¿a quién? Al sujeto que está culpabilizado, que está sancionado, responsabilizado por un hecho delictivo, que debe ejecutar la pena. Al autor, sería el autor Exactamente, del hecho. exactamente. Cuando decimos especial, es que la utilidad es para el autor del hecho, como dijo Milton. ¿Ok? ¿Sí? Cuando decimos general, la utilidad es para la sociedad. ¿Sí? Por eso la crítica es que se utiliza al autor como un medio, como una cosa. Entonces, el concepto es que la función que designa tiene una relación con su objetivo de mejoramiento sobre el propio infractor. La pena se debe concentrar que en el tiempo de su ejecución se trate de, él menciona teorías lo dice desde un punto de vista crítico, ¿no? Las teorías resocializar, es decir, hay gente que ni siquiera está socializada, digamos, ¿no? Más resocializado que no está, o reinsertado, alguien que no está ni siquiera insertado en el medio social. Pero sí, saquémosle el ¿sí? Pongamos, para poder insertarlo al medio social, achicar la brecha entre los que están en el margen y están en situaciones que generalmente recurren a estas conductas, y la idea es ubicarlo de nuevo en el medio social, de un punto de vista óptimo, y además la idea es hasta pedagógica, con mucho cuidado, porque hay que respetar también la intimidad y los pensamientos de cada uno, para que el Estado no intrometa más de lo necesario, pero también que aprenda a que es posible vivir en el ámbito social de una manera respetando, este es el objetivo constitucional, respetando los derechos, digamos, respetando la ley y los derechos de terceros. ¿Sí? Este es el objetivo más prudente, pero también esta teoría positiva se desborda un poco, ojo. Pero ustedes tienen que entender que esta es más o menos la que recepta, si les preguntan en el examen, ¿cuál es la teoría de justificación de la pena que se recepta en los tratados internacionales? Prevención especial positiva. Está bien respondida la pregunta. Después si ustedes quieren, no sé cómo será, pero si quieren desarrollar las críticas, los límites, el concepto, pero está bien ahí, ¿sí? Que ustedes entiendan eso, ¿bien?
Hay distintas variantes, ¿sí? Esto obviamente, como la idea es reformar, entre comillas, que no me gusta esa palabra, pero por lo menos ayudar al infractor para que no vuelva a reincidir, porque esa es la idea, ¿eh? Recuerden que es de prevención, tratar de, justifico porque ayudo al infractor para que no vuelva a cometer. Y a veces se desentiende un poquito del hecho delictivo, y como se concentra en el infractor, a veces también puede llegar a generar que se impongan penas muy elevadas, porque el infractor necesita mucho mejoramiento, para decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, hay gente que capaz que comete un hurto, un robo, hechos que no son muy graves, y sin embargo, muy graves en relación a otros, ¿no? Y sin embargo, se le aplica mucha pena, bajo esta lógica desmembrada, se le aplica mucha pena porque lo necesita, porque él necesita más atención, porque realmente necesita más mejoramiento. Por eso es importante que a veces la retribución esté rondando, ¿no? Entonces la retribución nos va a marcar cuánto es lo proporcional, y dentro de la proporcionalidad de la retribución ahí vamos a jugar de ese límite que nos va a marcar la retribución, lo van a ver con el doctor Álvarez seguramente, nos va a marcar el campo, nos va a marcar la cancha, como se diría coloquialmente, y de ahí vamos a jugar con esta teoría de la prevención especial positiva. Están las teorías pedagógicas de la enmienda. Los hombres que delinquen pueden ser no solo castigados, sino también constreñidos a hacerse buenos, ¿sí? Hay una cuestión también bastante pedagógica, filantrópica de alguna manera, y proceden cosas del derecho canónico, ¿viste? Vos pecaste, tenés que arrepentir, tenés que tener una vida, bla, bla. Entonces la pena aparece como una medicina. Es peligrosa, es la más noble, pero es peligrosa si está mal usada, ¿sí? Y las terapéuticas, la defensa social, que es no sé si ustedes no vieron criminología, pero es la del positivismo criminológico, ¿sí? Donde no importa, esto es importante que tenga, digamos, en esta posición de la prevención especial positiva bastante, digamos, engrandecida o lo que fuera, donde lo que importa no es tanto, ya no interesa tanto el delito, sino que es curar a la persona, al autor del delito, al infractor, porque se lo ve como alguien peligroso, ¿sí? El delito pasa a ser un síntoma, donde alerta al Estado y dice, bueno, este señor lo tenemos que mejorar porque el síntoma que tiene del delito, entonces el delito como que se corre un poco, ¿no? Es patológico, digamos. Claro, acá entran un poquito las medidas de seguridad, que van a ver también con la doctora Camadro, que las medidas de seguridad es una reacción punitiva por parte del Estado en quienes no pueden responder por el delito porque tienen alguna problemática, una patología psiquiátrica, lo que fuera, pero el Estado, como ve que es peligroso que esté en el medio libre, le aplica una medida de seguridad. Cosa que bastante crítico, hasta, digamos, creo que hasta abolicionista, Zaffaroni, en lo que es en este punto las medidas de seguridad, ¿eh? Un programa de Marburger fue de Frohnlees, estas teorías surgen de Frohnlees, donde Frohnlees hablaba de tres tipos de infractores: los ocasionales, ¿sí? Los corregibles, que se les aplicaba una pena de reinserción social, y después estaban los incorregibles, ¿sí? Que no eran posibles, yo uso términos que utiliza el autor que menciona, ¿no? Los incorregibles eran quienes no podían ser ya mejorados, entonces se les va a aplicar la teoría de prevención especial negativa que ahora vamos a ver, que es la neutralización. En la teoría especial positiva ustedes tienen que entender que lo que se trata es de ayudar al autor del delito, al infractor, a mejorarlo, darles herramientas con distintas variantes e intensidad. Sabemos que hay un marco constitucional que hay que respetar, pero que para que vuelva al medio social, ¿sí? En la prevención especial negativa, no. Ya se decide que la pena se justifica, ¿sí? Porque claramente hay que neutralizar a esa persona que aparece dentro del organismo social, así, porque está muy, muy intervenida por los conceptos médicos, que en un momento en la criminología se utilizaron. La persona del infractor aparece como una célula infectada del organismo social que hay que sacar y neutralizar. Esa es la teoría de prevención especial negativa, que ahora vamos a ver. Las críticas, más o menos, fueron las que yo les dije recién, ¿sí? Pero de la realidad social, un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Es que la teoría de prevención especial positiva, más allá que tiene recepción normativa a nivel internacional, y también tiene recepción a nivel constitucional, y hay
doctrina la Corte de la Nación, nuestra Corte Federal. Van a ver en un caso que es Maldonado, que es un caso del fuero penal juvenil, pero que se utiliza también para los adultos, en este concepto, ¿no? La Corte ya se decide y dice claramente que por una cuestión también internacional, el objetivo de la pena no puede ser otro que la inserción social, la prevención especial positiva. Es decir, tienen que entender eso, que es la que domina. Pero Zaffaroni dice, esto es de lo ideal, ¿no? Lo que surge de una sentencia, lo que se escribe, lo que se explica, pero bueno, dice, si nosotros nos vamos y pedimos a las ciencias sociales que nos... sí, perdón, estoy viendo el chat, chicos, disculpen, sí, ¿no? Todo lo que explico yo está en manos de Zaffaroni. Puede ser que yo agregue algunas cositas que porque leo de otro lado o que me queda en la cabeza de otra lectura. Pero no, lo básico está en Zaffaroni. No dije nada que esté en Zaffaroni y es lo que tienen que leer ustedes. ¿Sí? Quédense tranquilos. Si ustedes hay algo de lo que yo dije que les quedó en la cabeza picoteando y dicen, doctora, ¿de dónde lo sacó? Me escriben en el campus, me dicen, doctora, quiero saber de este tema y yo les paso el material. ¿Sí? ¿Estamos? Quédense tranquilos, está todo. Y el Power está en el campus también. El Power está en el campus. ¿Sí? Doctora, la eliminación física, que la muerte, pena de muerte. Sí. Negativa. Nosotros tuvimos en un momento, no se aplicaba, pero estuvimos prevista la pena de muerte. El código. Sí. Ahora, y la prisión perpetua no es pena de muerte, pero Zaffaroni la pone como la muerte civil. ¿Qué? No sé, si bien nosotros no tenemos una pena de prisión perpetua, ¿cómo le puedo decir? Literalmente efectiva, que la gente no va a salir nunca. Existe la posibilidad, lo prevé la ley, de que en un momento se pueda pedir una libertad que se llama condicional, ¿sí? Pero por una cuestión internacional. Porque si vos estás diciendo a nivel internacional, porque te comprometiste como Estado a cumplir las pautas internacionales, de que la pena tiene un fin de inserción social, vos no le podés poner una prisión perpetua que esté 30 años encerrada una persona, o 35, que es lo necesario para obtener la libertad de la prisión perpetua, porque claramente no tiene ese fin la pena. Si una persona en 35 años encerrada en una cárcel, en las condiciones que hoy están, no cumple ese fin de inserción social. De hecho, se produce un efecto inverso. La persona se acostumbra a vivir en un medio de encierro, donde es como un submundo, donde las interacciones no tienen nada que ver con el medio social. Es decir, se deteriora. Fíjense que en un momento, claro, Zaffaroni en un momento dice hasta que la persona se la niña, ¿no? Se lo deja niñado, porque para todo tiene que pedirle al otro, al custodio, al director del penal. Es decir, para poder bañarse tiene un horario, uno se aniña, digamos, pierde la autonomía como adulto también, ¿sí? Hay un libro muy bueno que se llama Internados, que es un análisis que se hizo epistemológico, digamos, etnológico, digamos, en cuanto a lo que es la vida en un lugar, en este caso en un psiquiátrico, pero lo que implica lo que uno se despoja, ¿no? En un lugar de encierro. Pero bueno, eso no viene a caso. Entonces, la crítica a esta prevención especial positiva tiene que ver en contrastar los datos de la realidad, ¿no? Y ver claramente que estar prisionarizado lo que genera es que crea claramente una subjetividad distinta, que el hacinamiento que hay lo que produce es que crea un estereotipo, una marca, una mella en la persona de haber pasado por ese lugar. Él hace también una crítica, yo le dije, la ideología es esto de reinserción, reeducación, en las condiciones estructurales, ¿qué quiere decir? En las condiciones sociales, en los medios que tiene el Estado para ayudar, es imposible. Y a veces, esto es cierto, puede llegar a ser cierto en la práctica, es como que es la pantalla o la exposición teórica, ¿sí? O la falacia de explicar lo que es la justificación de la pena, cuando en verdad, sinceramente, detrás se está queriendo imponer una pena muy elevada. La pena, el mismo concepto lo dice, es algo penoso, ¿no? Algo que da pena, que genera un daño, ¿sí? Por más que partamos de la base que claramente el castigo tiene una razón de ser, pero bueno,
la realidad también nos tiene que llevar a moldearla cuál es lo más justo y importante. No es un bien, ¿sí? Y a veces aparece como una función tutelar. ¿Qué quiere decir? No importa el delito, sino que yo como Estado me presento y digo, bueno, yo te voy a cuidar, te voy a mejorar, y a veces también, al igual que la prevención general, positiva o negativa, que generan penas altas en virtud de otros fines, en este también se pueden generar encierros altos. De hecho, les comento, para ejemplificarlo, en Estados Unidos, en una época donde esto era un boom, en la época del welfare, se imponían, la idea era la recensión social y demás. Entonces, se ponían lo que se llamaba sentencias indeterminadas. Es decir, se castigaba a alguien por determinado delito, vamos a poner un robo simple, y la persona tenía una situación social claramente desventajosa, tenía problemas de consumo, no estaba incluido laboralmente, era, a nivel social claramente se lo veía como un peligroso, ¿no? En los conceptos de ello. Entonces se lo atrapaba para curarlo y se aplicaba una sentencia indeterminada. Es decir, el encierro, el castigo, iba a terminar cuando se pudiera comprobar que esa persona realmente ya estaba en condiciones de vivir en sociedad, ¿sí? Entonces ya no tenía proporción en relación con el delito, que capaz que era un delito muy leve. Este es el desfasaje de esta teoría, ¿sí? En las películas se ve que se presenta ante el tribunal el reo y dice, sí, cometí tal delito, pero ahora estoy en condiciones de poder estar afuera y demás. ¿Eso es? Sí, sería que vos en toda, ustedes lo van a ver en las últimas bolillas, cuando se aplica una pena, hay momentos de la ejecución de la pena donde obviamente se pide que lo más absoluto es estar encerrado en un lugar, no poder salir, vivir una vida carcelaria. Estamos hablando de penas privativas de libertad, ¿no? Que a veces es lo más crítico, lo más conflictivo del sistema. Y en un momento, por ejemplo, cuando pedís la libertad condicional, que son las 2/3 de la pena, hay todo un análisis histórico de tu vida en la cárcel, ¿sí? Y bueno, claramente la idea, digamos, el esqueleto, la columna vertebral de todo eso es poder verificar si esa persona tiene algo en el medio social, algo diferente de lo que tenía, tiene herramientas para desenvolverse en el medio social, y además quedarnos tranquilos que podrá cumplir una función de respeto de la ley y de los derechos de terceros, que es básicamente lo que se persigue, ¿sí? Doctora. Sí. Todos esos exámenes y estudios que se le piden al preso antes de que se vaya en libertad, ¿tienen carácter vinculante para el juez o el juez puede dictaminar otra cosa? Puede dictaminar otra cosa. Entonces la socialización es indistinta, esté socializado. Te voy a explicar, yo puedo hablar, chicos, puedo hablar 40 años de este tema, porque trabajé en ejecución. El tema es así. En un momento de la historia, la justicia el poder judicial se quedaba, como se llama, hay un fallo de Romeo Cacciarani, que también yo en algún momento se los voy a dar, se terminaba a las puertas de la cárcel. Es decir, te imponían la pena y el que se hacía cargo era el servicio penitenciario. ¿Sí? Manejaba todo él, ¿sí? Que es el poder ejecutivo, ¿sí? No solo poder judicial, poder ejecutivo. Todo es construcción cultural. Como ahora, gracias a Dios, hay toda una cuestión de construcción de la violencia de género y han cambiado muchas cosas. La pena también tuvo una evolución conceptual, gracias a Dios. Y el juez, a través de un fallo de la Corte Interamericana, cuando nos vino acá a monitorear unas penitenciarías en Mendoza, como un fallo que hubo en la Corte, hizo una bisagra y dijo: los derechos de las personas privadas de su libertad y el control del juez no termina con la imposición de la sentencia. Controla todo el momento. Y es el juez el que debe decidir la calidad del modo de ejecución de la pena. Entonces, los informes, por lo tanto, es decir, no debe decidir el servicio penitenciario, sino el juez va a decidir qué tipo de pena vas a seguir cumpliendo. Si vos te vas en libertad condicional, tu pena se va a ejecutar en el medio libre. Es otra calidad de pena. ¿Sí? O tenés salidas transitorias, podés salir cada 15 días, es otra calidad de pena, ¿ok? Entonces, antes eso estaba muy digamos, a criterio del servicio penitenciario, ¿no? Y la lógica del servicio penitenciario con el detenido no es la lógica de la calle,
Es la lógica de premios y castigos, de otro tipo de diálogo, ¿no? Y ahora entra el juez. Y el juez es el único que tiene la potestad de decidir qué tipo de calidad de pena va a imponer, y de acuerdo a lo que dice la Constitución y demás. Entonces, si vos dejás que los informes de servicios penitenciarios sean vinculantes, de alguna manera, indirectamente estás dejando que todavía siga siendo el servicio penitenciario el que determine qué tipo de pena vas a cumplir, más allá de lo que haya pasado. ¿Se entiende? Por eso el Poder Judicial, el juez, te garantiza a vos, como persona privada de tu libertad, de que por más que el servicio penitenciario, porque, no sé, nunca tuvo buena relación contigo, decide que no estás en condiciones. De hecho, el 95% de los informes vienen negativos. Es decir, el servicio penitenciario es muy raro que te diga si está en condiciones para irse. Es el juez el que debe hacer un análisis crítico del informe, de acuerdo a lo que dice la ley, los tratados internacionales y la jurisprudencia. Por eso no es vinculante. Y eso está ya en jurisprudencia robusta, es algo que está ya. No es vinculante los informes de servicio penitenciario para el juez. ¿Alguien más? ¿No? Esos informes son negativos también porque el servicio penitenciario es como que no creen en el arrepentimiento de las personas que están privadas de libertad. Esa es una de las partes negativas también. No, mira, vos sabés que yo no sé si es tanto así, Liliana. Tal vez sí, para algunos. Lo que pasa es que hay una realidad, y también afecta a la gente del servicio penitenciario en ese sentido. Yo considero sumamente que no debe ser, sino que el juez es el que debe darte garantía de que si te corresponde te la dé. Pero las condiciones que están trabajando hoy también los agentes del servicio penitenciario, como también las condiciones en que están las personas privadas de su libertad, genera una situación de que ni uno puede hacer su trabajo, ni el otro puede convivir dignamente, ¿sí? Porque si vos tenés un pabellón y tenés hacinados en una pieza a 5, o la comida no es la que corresponde, porque no te mandan la comida y se están matando de hambre, entra agua por una ventana, digamos, no tienen paz. Si tenés un montón de gente hacinada que le empieza a pasar el umbral de la violencia para manejarse. Y para el servicio penitenciario es difícil. Es decir, no sé si tiene la capacidad, la cantidad de psicólogos, porque hay todo un equipo técnico, y todo como para hacer un examen realmente concienzudo de que esa persona es muy difícil, de un lado y del otro, del servicio penitenciario. Pero bueno, por eso me parece muy importante la pregunta, creo que Maximiliano me preguntó, la cuestión de que son vinculantes. Sí, no son vinculantes, claramente. Pero bueno, el juez cuando hace un análisis crítico toma todos estos datos, ¿no?, que se dan en la realidad. Sí, igualmente yo creo, o sea, que la discusión es la que tenemos siempre, que es contemporánea por ahí lo que pasa socialmente. Discutimos entre lo urgente y lo importante. Porque lo que es servicio penitenciario no creo que haya uno que sea juzgado porque un interno no se resocializó. Sí hay personal que fue echado e incluso condenado porque un preso se ha escapado. Pero sí, bueno, yo creo que por ahí se discute sobre cosas, como dice usted, el tema de la psicóloga. No. O sea, me parece que analizando el presupuesto de la institución vamos a saber a qué se dedica. No lo veo dedicado a eso. Yo sé que, digamos, pues si yo voy a la unidad 15, que tiene una capacidad operativa de 1000 presos, 1100, y tenés 1300 presos, y tenés 3 psicólogos nada más. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué informe me estás hablando? Esa persona hace magia, no sé. Es decir, uno hace lo que... por eso se entiende. Por eso a veces la mirada crítica y de exigencia debe estar posada en otro lado, capaz, en otra parte del Estado, ¿sí? Porque es verdad, es decir, o la custodia. Nosotros hemos tenido situaciones de que los presos no han podido subir a las audiencias porque no había custodia. Es decir, hay gente, todo se analiza, ¿sí? Bueno, pautas, acá les dejo las normas para que las sepan, ¿sí? 18 de la Constitución Nacional, año 1853, no había tratados internacionales, el constituyente, muy mezquino, pero bastante adelantado, dijo que las cárceles serán sanas y limpias, te lo debo, para seguridad y para castigo de los reos detenidos en ella, y no para castigo,
¿sí? Esto cuando dice no para castigo, ¿qué estamos corriendo? La retribución. La retribución no es solo el objetivo, ¿sí? Y por mortificarlo más allá de lo que ella exija, retribución, la proporcionalidad, hará responsable al juez que lo autorice, ¿sí? Este artículo sirve para los habeas corpus, cuando hay agravamiento de las condiciones de detención, cuando... Bueno. 75 inciso 22, reforma del 94, bloque federal ya lo deben saber. Ahí, ¿qué es lo que metemos? Todos los tratados internacionales. ¿Y con qué vienen los tratados internacionales? En las condiciones de su vigencia. ¿Y qué son las condiciones de su vigencia? Los fallos de la Corte Interamericana son las condiciones de su vigencia, ¿sí? Léanse el 75 inciso 2, repásenlo, ¿sí? ¿Cuáles son los tratados? Y cuando la norma dice en las condiciones de su vigencia, ¿qué quiere decir? De acuerdo a que la Corte, de manera progresiva y dinámica, va diciendo el alcance de los derechos que están ahí en esa Constitución, en ese tratado, ¿sí? Ustedes van a ver que yo les dejo, por ejemplo, un fallo, ahora cuando vayamos al final, y en esos fallos de la Corte Interamericana van a encontrar conceptos. Yo les dejo los puntos que tienen que leer, porque los fallos a veces son largos, y les digo, lean punto, parágrafo, tal, ¿sí? No es que se los vamos a tomar, pero si ustedes, de acuerdo al examen, te tiran un fallo de la Corte, o algún fallo de la Corte Nacional, un fallo de la Corte Americana, chicos, explota todo esto, porque es fantástico, porque es fundamental que ustedes, ¿sí?, puedan aplicar la Constitución, los tratados, en el sistema de derecho penal, porque realmente es una herramienta sumamente útil y no. La Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 5.6, establece que las penas tendrán como finalidad esencial la reforma y adaptación social de los condenados. ¿Qué teoría es? ¿Prevención? ¿Alguien que me conteste, por favor? Especial positivo. Positiva. Socialización. Muy bien, ahí está. Y el artículo 10.3, igual, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿sí? Estas normas, cuando lean el fallo, por ejemplo, Maldonado, que les dejé y demás, están todo el tiempo mencionadas por la Corte, ¿sí? O si ustedes ponen fallos sobre objetivo de la pena en Google, le van a salir un montón de fallos y van a ver estas normas que van a estar ahí rondando por ahí. Jurisprudencia, acá les dejo los dos, Mendoza versus Argentina, fallo Maldonado, donde la Corte claramente, más allá del caso concreto que les toca decidir, que son casos de menores de edad, especifica y ahí recuerda al Estado, en esta nos condenaron, en Mendoza, y en la otra es el fallo de la Corte de la Nación, en Mendoza nos condenaron y nos vuelven a decir, ojo, no se olviden que las penas de menores, de mayores de edad, tienen este objetivo de reforma de retención social de los condenados. Que no pueden tener a alguien tirado en un calabozo sin ningún tipo de actividad resocializadora y en condiciones claramente gravosas. El anteproyecto del año 2012 es una reforma del Código Penal que en lo que hace la pena hace una sustancial modificación en su conceptuario. Establece nuevos institutos. Yo no me voy a detener acá, pero es importante, porque ustedes saben que el Código Penal es de 1921, ¿sí? Con todas las reformas que hubo. Pero lo que tenga de la pena no se ha reformado demasiado. Y después del Código Penal vinieron los tratados de derechos humanos. Entonces, cuando uno lee los fundamentos del anteproyecto, ustedes van a ver que aquellos que diseñaron este anteproyecto explican de lo que se trata de hacer es que en este nuevo Código Penal, que es un anteproyecto, se trata de hacer ósmosis, o se trata de ser permeable a estos nuevos conceptos sobre la pena, donde rige la humanidad, la dignidad, la racionalidad, la proporcionalidad y la legalidad de la pena, ¿sí? Solamente puede uno sufrir las penas que están previstas en el Código Penal, ¿sí? Por eso el anteproyecto es importante, porque hay cambios muy importantes en lo que tiene que ver con el tratamiento de la pena. Habla de la pena ilícita, que no está ahora, que es aquella pena que se ejecuta al margen de lo que dicen los tratados internacionales. Y por último, que no trae mucha complejidad, es la prevención especial negativa, ¿sí? En esta, la prevención especial y negativa, a diferencia de la otra, que lo que se trata es de mejorar para insertarlo en la sociedad, en este caso la pena opera también sobre la persona, se trabaja sobre la persona criminalizada, pero no para mejorarla. El objetivo no es mejorarla, sino darle herramientas para que vuelva a la sociedad y pueda respetar la ley,
sino que para neutralizarla, ¿sí? Es decir, serían los incorregibles para Freund von Liszt, porque ellos entienden de esta justificación de que la pena se debe aplicar para neutralizarla, para sacarla del medio social, correrla. No me interesa mejorarla mientras la estoy corriendo y la estoy dejando al margen en un medio carcelario, pero la corro porque es infecciosa, es porque habla en términos hasta médicos esta postura, para el cuerpo social. No sirve, no debe estar, entonces se la saca. Pero no se la mejora mientras se la saca, ¿no? Y acá dice Zaffaroni claramente, esto suele combinarse con las de prevención especial porque tiene que ver cuando fracasan, a veces, por ejemplo, ahora ya está declarado inconstitucional, pero antes quien cometía, por ejemplo, 3 o 4 o 5 delitos determinados, se aplicaban medidas accesorias, se dejaba más tiempo detenido. Y eran los incorregibles, ¿no? Generalmente esta prevención especial negativa. Recuerden, para asociar lo negativa quiere decir que neutraliza, no produce nada positivo en la persona. Y en la positiva sí, porque lo quiere mejorar. Hay las dos críticas. El teórico es incompatible con nuestros tratados de derechos humanos, ¿sí? Porque es la reinserción social, esto ya lo explicamos. Es algo que está medio pegoteado, esta teoría de prevención especial negativa con la prisión perpetua, que es alguien que tiene que estar como mínimo 35 años privado de su libertad para poder recién peticionar su libertad. Y hay una visión organicista, cuando yo hablaba de organicismo, vieron cuando decía que el organismo social hay que sacar a la célula que es infectada, hay que correrla, sacarla, extirparla. Bueno, esto sería más o menos la metáfora o la lógica para entender esta teoría. En la bolilla 2, para terminar, no los quiero cansar, esto lo tienen que, importante que lo sepan, porque también es transversal a todo lo que vamos a ir estudiando en la cosa. La diferencia entre derecho penal de acto y derecho penal de autor. ¿Alguien sabe la diferencia? Silencio. No. De acto porque es el hecho. Es el delito que se comete, y el acto, el autor, No. delito de autor es el que lo hace. El que lo comete. Bien. No, es así. Están orientadas, pero no. ¿Puede? Nosotros... Sí, decime. No, perdón. ¿Puede ser que el autor sea la persona que lo planifica en cierto punto y de acto sea la persona que lo comete, que comete la acción? ¿O estoy equivocada? No, está bien en términos generales, pero ¿cuál es la función de estos dos criterios? Uno que nosotros no nos rige, ¿sí? Y el otro que sí. El tema es así. El derecho, nosotros tenemos en nuestra Constitución Nacional la recepción del derecho penal de acto, ¿sí? El delito, lo único que se castiga es el acto, no la persona, no la característica, la personalidad de la persona, su forma de vida, no. Un proceso penal se inicia necesariamente con un acto concreto, una conducta. Si no hay conducta humana, no se sanciona a la gente por su forma de vida, por algún pensamiento, por alguna tendencia, ¿sí? Como la época de las brujas, la persecución de las brujas, o la época de la Inquisición, donde se perseguía y se castigaba a quienes eran herejes y demás. Eso no, eso es derecho penal de autor. Nuestro ordenamiento está, la base, el cimiento de nuestro ordenamiento es derecho penal de acto. ¿Sí? Solamente se castiga aquella conducta que lesiona o pone en peligro un bien jurídico. ¿Sí? La propiedad, la vida, no se sanciona a la persona. ¿Sí? Yo tengo que demostrar en el proceso penal que hubo un acto delictivo, que hubo una conducta que lesionó o puso en peligro el bien jurídico. Ese es el desvalor. Eso es lo único que al Estado se le permite castigar. El derecho penal de autor, que siempre está al acecho, y hay algunos, vamos a encontrar en el estudio que sigamos haciendo, algunos institutos que todavía se arraigan a este derecho penal de autor, el delito no interesa. El delito funciona como un síntoma, ¿sí?, de una inferioridad moral, de algún rasgo de peligrosidad, y lo que se castiga es eso. ¿Sí? El acto es un motivo como para castigar un montón de otras cosas que le pasan a la persona. ¿Sí?
Volvamos a la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Es decir, no había ningún acto que lesionara un bien jurídico de otro. ¿Sí? Para el caso de la salud nuestra. Ahora, ¿qué estábamos haciendo sancionándolos? En verdad, porque tomábamos ese dato del consumo de estupefacientes o lo que fuera, como un indicio de que esa persona, porque tenía problemas con el consumo problemático de estupefaciente, era alguien peligroso. Entonces lo vamos a sancionar, lo vamos a captar, lo vamos a tutelar. Esa es la diferencia, ¿se entiende? Lean un poquito a Arriola para ver la diferencia entre derecho penal de acto y autor. Arriola es un fallo de la Corte de la Nación. ¿Bien? Doctora, Sí. como instituto entre lo que es derecho penal de autor, ¿entraría el concepto de reincidencia? No, entra ahí. No. Justo es el punto donde yo dije que estaba el derecho penal de autor al acecho. Bueno, justo en la reincidencia es donde hay ahí escondidito un derecho penal de autor. Es una de las críticas que se ha dicho. Pero la Corte dijo que era constitucional. Dio ahí unas piruetas argumentales como para decir que sí era constitucional. Pero autores como Zaffaroni dicen que no, que hay un derecho penal de autor. ¿Sí? Bien, Que gracias. es quien tiene más pena porque reincide en el hecho delictivo. Si te ponen pena por el hecho que cometiste, pero te suman un poquito más porque además sos un desobediente. Entonces, eso es derecho de penal de autor. Bueno, esto vamos a pasarlo porque si no nos voy a cansar. Pero vean Arriola y si quieren después estas espiritualistas, mecanicistas, son lo mismo de la prevención especial. Ustedes en la cabeza, grábenselo cuando estudien culpabilidad, cuando les preguntemos, cuando le pregunten la otra cámara, doctor Fisore, ¿cuál es el derecho que rige el derecho penal? Derecho penal de acto. Si ustedes no tienen una conducta que lesione un bien jurídico o lo pone en peligro y no se comprueba en el proceso, ustedes no pueden ser sancionados, porque es el derecho penal de acto. Por más que después diga, bueno, pero este flaco es un desastre. Nosotros no cometió ningún hecho delictivo, no afectó a nadie, vagabundea en la calle, ¿sí? Patea las cosas, grita, está borracho. Algo tenemos que hacer. Bueno, pero no tenemos ninguna conducta, señor juez. Acá no hay ninguna conducta delictiva. No puso en peligro ningún bien jurídico del Código Penal, principio de legalidad. No podemos sancionarlo. El derecho penal tiene que correrse, porque el derecho penal de acto no está marcando el límite del ejercicio del ius punens, del ejercicio punitivo del Estado. El derecho penal de acto. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, los límites, ¿qué es lo que nos ofrece el derecho penal de acto como elemento basal de nuestra estructura del sistema jurídico penal? Los conflictos solo pueden basarse en conductas humanas, no en pensamientos, en forma de vida, ni nada. La criminalización primaria, ¿sabes lo que es la criminalización primaria? No. Bueno. La que hace el legislativo cuando se hacen las leyes. Exactamente. La primera criminalización es la que se hace en la redacción de la norma penal, la que describe la conducta que es pasible de una pena. ¿Sí? La criminalización secundaria son las que hacen las agencias policiales, digamos, en el momento en que a esa criminalización las traslada al caso concreto. ¿Sí? Tercero, el derecho penal de acto, ¿qué hace? Que la culpabilidad, que lo vamos a ver más adelante, que es el compromiso que tiene el autor con el hecho, ¿sí? Es proporcional entre el acto y la culpabilidad y la proporcional de la pena. Esto es medio complejo, pero lo vemos más adelante, para que lo sepan. También el objeto del proceso, el litigio, la discusión que se arma en un proceso, yo no discuto con el fiscal, o no discuto, o no lo persuado al juez que castigue a una persona por su forma de pensar o su forma de vivir, las condiciones de peligrosidad que tiene. Discuto sobre un hecho, no puedo discutir por otra cosa, por una conducta, por un acto, ¿sí? Claro, por un robo, por un homicidio. No, por el Código Civil y Comercial, es verdad. Apaguen ya terminamos, apaguen el micrófono, please. Y después separa las funciones de juez, acusador y la defensa, porque genera un debido proceso y el acto está. Jurisprudencia que está colgada en el campo. Reitero, no se asusten, no tengo que leer, son largos los fallos, bueno. No, le pongo, ¿vieron cuando dicen considerando 17 a 22? Bueno, busquen el punto 17 y 22 y léanse. Por ejemplo, de 17 a 22 van a hablar de derecho penal de acto, de principio de lesividad y demás.
Maldonado, considerando 39-40. ¿Sí? Fermín Ramírez es un fallo de la Corte Interamericana del 90-98 que en este fallo le dicen al Estado condenado de que ninguna reacción penal puede estar basada en la peligrosidad de la persona. Ninguna consecuencia penal, ningún ejercicio penal del Estado puede estar basado en la peligrosidad de la persona. ¿Sí? Y este Fermín Ramírez es anterior a Gramajo, que es el fallo que tenemos nosotros, que lo vamos a ver cuando veamos medidas de seguridad postdelictuales, que tiene que ver con que la Corte declaró inconstitucional la imposición de medidas de seguridad a quienes son reiterantes en conductas delictivas leves, por ejemplo, 5 hurtos. Entonces el Estado decía, bueno, este flaco comete muchos hurtos, claramente hay un síntoma de peligrosidad, para pararlo le vamos a aplicar una medida de seguridad. Bueno, esa medida de seguridad extra a la pena tenía un fundamento de derecho penal de autor, y la Corte dijo no. La Corte lo dijo ahora unos años, ¿no? Y el voto está el voto, obviamente, del doctor Zaffaroni, en su momento cuando integraba la Corte. Chicos, creo que, ¿cómo es acá? A ver cómo se... Hasta luego, profesora, un gusto, tengo otra clase, un gusto. Bueno, vayan allá. ¿Alguna duda? No. Chicos, ¿alguna duda? A ver, espérame, voy a fijar el chat. No, los cansé un poco, ¿no? Pero quería terminar. Perfecto, sí. Quería terminar la bolilla y que dejarles para que ahora llega la parte donde van a ver, ya les adelanto, el intro de la serie, les adelanto de la próxima clase con el doctor Álvarez, con el profesor Álvarez, van a ver teorías mixtas, unitarias, donde se juntan todas estas penas en algunos, ¿sí? O eclécticas, y al final la agnóstica de Zaffaroni, donde él hace una crítica de todo esto y él toma una postura, ¿no? Agnóstica quiere decir que es descreído de las funciones positivas de la pena, y toma una posición, y es importante que lo sepan porque esa posición que toma él se va a ver o se ve en coherencia en todos los momentos en el análisis de la teoría del delito. ¿Sí? Si ustedes quieren y tienen tiempo, es un poco largo, pero capaz que pasando así pueden leer esa charla de Nino y Zaffaroni, donde ellos dialogan en dos posiciones sobre Zaffaroni respecto a esta posición agnóstica. ¿Sí? Van a ver que un momento Nino dice, yo he leído, en verdad la discusión se inicia a raíz de un libro de Zaffaroni hace muchos años, se llama En busca de las penas perdidas, no es necesario que lo lean, pero bueno, él hace la crítica sociológica de la función de la pena. Entonces ahí empieza a dialogar con Nino, y esta es. Chicos, bienvenidos. Espero que les haya servido, les haya sido claro. El tema es lindo, hay otros temas que no son tan lindos, pero este tema es lindo. Y acuérdense que esto es como, ¿vieron digamos, la fuente de la torta? Bueno, después de acá vamos a construir todo lo que falta, ¿sí? Así que sean críticos, por sobre todas las cosas, porque a través de la crítica del derecho penal podemos sacar mejor, no nos allanemos a lo que está escrito. Suerte el viernes. Gracias por todo. Nos vemos. Gracias. Chao. Bien. Perfecto. No sé si Federico se fue. Bueno, después le digo cuál es el libro.